Fue la primera vez que pasó algo que no debió pasar. Fue tanta la crisis que hubo entre las dos que Agar prefirió, estando en embarazo, irse al desierto a morirse. Y eso tiene parte de la historia de este conflicto, porque a partir de ahí, cuando ya nace Ismael, que por segunda vez, en medio de la pelea de Agar y de Sara, vuelven y la sacan. Pero allí sí pasó algo. Dios había dicho que era por medio del matrimonio y por medio de Isaac. Así que Ismael y Agar eran una equivocación humana en un sentido. Que Dios lo permitió, sí. Así como no le amarra las manos al asesino para matar a una persona, así como no le cierra el bolsillo para que el otro vaya y se compre una botella de aguardiente, porque Él ha dado la voluntad libre. Usted decide. Dios le dice qué hacer y usted decide qué hacer, y Dios le respeta lo que usted quiera hacer. Pero luego se las cobra, o sí, luego le pide cuentas, ¿no? Entonces Dios no va a amarrar. Yo decía en estos días, ¿qué tal que Dios detuviera toda la maldad de este mundo? Nomás los que estamos aquí. ¿Qué tal si Dios esta semana hubiera dicho, estatua a todo el que va a cometer un pecado? ¿Cómo estaríamos? El que sacó el cuchillo, el que iba a darle un puño, tendríamos este mundo paralizado, ¿sí o no? Eso no puede pasar, eso no sucede. Entonces Dios deja que cada quien decida, pero luego le damos cuentas a Dios. Y entonces, cuando siguen peleando las dos mujeres, entonces cuando ya Dios le habló a Abraham y le dijo, no tengas miedo de echar a Agar y a su hijo, porque el plan de Dios no cambia. Sin embargo, sucedió algo. A pesar de que Isaac nace como un error humano, Dios siempre estuvo con Isaac. Y le dijo, no tengas miedo sacarla, con Ismael, no tengas miedo sacarla, porque yo ciertamente lo bendeciré también. Y le dijo que haría de él una nación grande. Y entonces ahí tenemos que por el lado de Ismael viene toda la descendencia de los árabes, y por el lado de Isaac viene toda la descendencia del pueblo de Israel. Entonces el problema se gestó desde allá, y una de las cosas que tienen los árabes si no le perdonan al pueblo de Israel es la humillación a Agar. Usted sabe que un hijo cuando está pequeño sufre con su mamá, pero cuando está grande, ¿qué pasa? El odio, el resentimiento, la amargura. Y además hay un texto que poco, de esto no hablan nunca en un noticiero, pero yo se lo estoy diciendo ahora, así me perdonen estos minuticos. Sucede que en Génesis 16:12 hay un texto que hay que ponerle cuidado, porque Dios ya advirtió lo que iba a pasar. Dios advirtió lo que sucedería. Y en ese texto, antes de que lo pongan, se lo voy a ir leyendo, dice, hablando Dios de Ismael, dice, ¿cómo será él? ¿Cómo iba a ser Ismael? Ahora no dice por qué, pero parte de la fiereza de Ismael es el odio y el deseo de venganza. ¿Usted sabía eso? Entonces mire, y él será hombre fiero, su mano será ¿contra qué? Contra todos, y además de eso, y la mano de todos contra él. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre había guerra con Ismael, por A o por B, siempre iba a haber guerra. Eso fue una pelea casada desde el nacimiento, bueno, desde que ya Ismael empezó a ser consciente y empezó a entender el cuadro. Eso no lo cuentan mucho. Ahora, ¿qué sucede? Entonces Israel llega, sale de Egipto y se ubica en Canaán. Después de pasados muchos años, por allá en el año 70 después de Cristo, ya había Cristo muerto, resucitado y ascendido al cielo, un emperador llamado Tito se levanta contra el pueblo de Israel. Lo atacó, lo desbarató, fue el que destruyó el templo, la pared que llaman el muro de los lamentos, la pared grandísima donde los judíos van a darse contra ella.
esa pared es un resto del antiguo templo, del segundo templo que construyeron los israelitas. Lo demolieron en ese ataque del Imperio Romano, y entonces quedó solamente esa pared que es llamada el Muro de los Lamentos. Uno de los lamentos de los israelitas todo el tiempo era: vuélvenos a reunir, Señor, vuelve a que seamos una nación. Era una de las súplicas. Y sucede que, cosa satánica, además de este odio árabe, el mundo fue levantándose con un odio hacia Israel, porque de alguna manera ese odio, porque se considera el pueblo de Dios, como le pasó a José con sus otros hermanos, que siendo José el escogido por Dios para lo que ya sabemos, los demás hermanos lo odiaron. Y esto pasa actualmente, y eso ha pasado históricamente con Israel. Los demás lo han odiado y han querido desaparecerlo, así como intentaron matar a José varias veces, así han querido varias veces matar a Israel. Todos los imperios que se han levantado, todos han atacado a Israel para desaparecerlo, porque la filosofía es raerlo de la tierra. Y entonces, cuando sucedió ese ataque del Imperio Romano por el emperador Tito, Israel fue disperso. Y ahí se regó por todas las naciones, al punto que aquí en Colombia, en Antioquia, llegaron judíos. Y aquí en Colombia, en Antioquia, por eso es que el paisa es negociante y egoísta. Porque el judío es así, lastimosamente, es negociante y es egoísta. Es ellos, y ellos no dejan, de ellos el que se cae lo levantan. Y el paisa usted lo atiende bien porque lo ve a usted como un negocio. Eso es una esencia del paisa. Él dice, lo atiende y lo carga, pero porque usted le va a dejar plata. Y si usted dice, voy a armar un negocio al lado del paisa, el paisa hace la guerra para que lo saquen. ¿Usted no sabía eso? Te lo cuento, pues, parte de la cultura paisa. Y entonces Israel quedó disperso, regado por el mundo. Pasaron, pues yo no digo que 2000 años, el calendario gregoriano que llaman el calendario, dicen que ya por allá, en el 1940 y pico, después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, donde el maligno Hitler, con el movimiento político nazi, ¿sí?, que es un movimiento nacional socialista, el movimiento de Hitler era nacional socialista, de estas corrientes que se están moviendo ahora, de esa misma línea. El maligno Hitler llegó a matar más de 6 millones de judíos en el Holocausto, que algunos se han atrevido a decir que esa historia es mentira y que se la han inventado. Ignorancia terrible. Y entonces, en esa persecución se levantó un movimiento llamado el movimiento sionista. ¿En qué sentido eran sionistas? En que empezó un movimiento para volver a repatriar a Israel a su territorio. Era la única nación reconocida, porque se creían como israelitas regados en el mundo, sin un piso donde poner los pies, sin un piso propio como nación. Anduvieron así casi 1900 años sin tener donde poner el pie como nación. Y maravilloso, que en 1950 años más o menos, ese pueblo no desapareció. Y los imperios que quisieron raer, lo que ha pasado, desaparecieron. El único imperio que queda es el romano, no con un César, con un papa, porque quedó el imperio romano religioso. Roma, con su catolicismo, es un imperio en el mundo. Ese fue el que quedó. El político ya desapareció. Entonces, cuando Israel vuelve a su tierra, ¿a quién le pertenecía esa tierra? ¿Desde cuándo? Desde siempre. La escritura está en la notaría celestial. Va, pregúntele a Dios y verá. Usted la encuentra en Génesis al principio. Ellos llegaron a reclamar su territorio, pero ya los palestinos ya estaban ubicados allí, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, de aquí no nos sacan. Y por allá como por el 78 es que llegan, en el 78, los establecen ya por las Naciones Unidas y todos lo reconocen como el Estado de Israel. Y Palestina tenía su gobierno, pero sucede
que este movimiento Hamás, guerrillero, asesino, tumbó el gobierno de Palestina. Es como decir que la guerrilla aquí se tome el poder. Bueno, algo más o menos así ha pasado en estos días, ¿no? Pero es como decir que la guerrilla se tomó el poder en Colombia y que están gobernando. Bajaron, dieron un golpe de estado, quitaron al gobierno y ellos son los que mandan ahora. Ese pueblo, ese movimiento terrorista son los que mandan en Palestina. Y entonces, ¿qué hizo Israel? Aceptó que se quedaran, pero les armó una línea donde les demarcó un territorio. Quédense, pero se quedan en este pedazo de tierra y es lo que se conoce como la Franja de Gaza. De esa franja para adentro, hacia el mar, un buen pedazo, dicen que son más o menos 42, 45 kilómetros de largo, como por 10 kilómetros de ancho. Ahí están ubicados como 3 millones y pico de palestinos. Dicen que es el territorio, uno de los territorios más poblados del mundo, esa parte, porque están ahí amontonados. Ellos vivían de alguna manera pacíficamente. Los judíos y los árabes estaban viviendo ahí en Palestina, porque hay muchos judíos en Palestina también, y algunos palestinos también en Israel. Estaban conviviendo en cierta calma. Pero los árabes tienen la raíz del odio. Y esto que pasó, pues fue un ataque que es infame, ¿no? Es infame porque es como que alguien viene y mata a una persona con razones o sin razones, la mata, y luego tenemos que sentarnos a charlar con el asesino para que no siga matando gente y darle beneficios y darle una cantidad de cosas. Muy parecido al tratado de paz que tuvimos en Colombia, ¿no? Acordando con la delincuencia, haciendo acuerdos de una falsa paz. Ese es el contexto, mis hermanos. Esa es la raíz del problema y eso es lo que se está peleando ahora. Los palestinos se cansaron, según ellos, de estar encerrados, Ahí fue cuando su presidente, bueno, nuestro presidente, bendito el Señor, llegó a decir que Israel era igual al movimiento nazi. Es decir, que comparó a los israelitas con uno de los grupos terroristas que llegó a matar 6 millones de judíos. Eso es una bestialidad, decir una cosa de esas. Así que usted no vaya a decir lo que no debe. Hay una raíz de la problemática. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Porque duele lo del ser humano. Muera quien muera. Así como los de Hamás degollaron una cantidad de niños degollados, también duele que una bomba que cae en Palestina mate familias y mate niños. Eso es por igual, el dolor es igual. Escuchaba anoche una señora que decía, una colombiana que ya llegó aquí a Colombia, que fue terrible cuando se entró lo de Hamás a su casa dando metralleta y matando, que ella no sabe cómo fue que se salvó, pero matando todo lo que se movía. Eso es una cosa espantosa. Ahora, redondeando esto y terminando allí ya con esta parte, porque me interesaba darles como un contexto para que usted también sepa cómo orar. Hay una cosa que es cierta y tiene que ver con todos nosotros. Siempre se ha dicho desde el punto de vista profético que Israel es el reloj profético de Dios, porque las profecías están dadas. Este tiempo de la gracia fue un corte que hubo en la historia de Israel. ¿En qué sentido? Vemos el relato bíblico cómo Dios estaba dedicado a su pueblo Israel y a traer al Salvador por medio del pueblo de Israel. Pero cuando nace la iglesia, que somos nosotros, entonces ahora los ojos del Señor han estado puestos sobre la iglesia, y la iglesia se compone de todos los países del mundo, de todas las nacionalidades y de israelitas que se convierten. Entonces nosotros, dice Pablo en Romanos, que Dios hizo de dos pueblos un solo pueblo, los gentiles y los israelitas. Ahora somos uno en Cristo, ¿sí? Somos uno en Cristo, somos la iglesia. Pero el paréntesis se abrió. Cuando Jesús muere, hace su obra por nosotros, se abrió un paréntesis llamado ¿cómo? La gracia. En ese tiempo estamos. Entonces la historia de Israel proféticamente se quedó relativamente aquí, en la semana 69 que llama Daniel, la semana 69. Cuando pasa el tiempo de Dios, que los que tenemos ese parámetro
de los 7 días de la semana, aproximadamente van a completarse o se completarán 6.000 años de historia humana, desde Adán y Eva hasta Jesús, 4.000 años. Desde Jesús hasta el tiempo del corte, del cierre, de la apertura del paréntesis, 2.000 años. ¿Sí? Ese es más o menos. Entonces, ¿van cuántos años ahí? 6.000, que equivalen a 6 días de la semana. Después de los 6 días de la semana, ¿qué viene? ¿Y qué es el séptimo? Es el día de reposo, es el día de descanso. Entonces, ¿qué pasa? Llega a los 6.000 y cuando pasan los 6 días de la semana, se abrirá, mejor, cuando ya llegue el momento, entonces se cierra el paréntesis. Y la historia de Israel, la semana 69, queda faltando una semana para la semana 70 que habla Daniel. A partir de ese cierre del paréntesis, comenzará la semana 70. Y esa semana 70 está profetizada como uno de los tiempos más terribles para Israel. Usted y yo que estamos en la gracia, tenemos que entender que ya el tiempo desde Jesús, desde que se abrió el paréntesis con Jesús, hasta nuestros tiempos, podemos decir que ahora, ¿no?, de que este paréntesis se cierre. Y ¿con qué se cierra el paréntesis? Con el rapto de la iglesia. Cristo se lleva a la iglesia y se cierra el paréntesis. Así como están las cosas, seriamente hablando, se están dando las puntadas para lo que llegará a ser después de que la iglesia se levantada más o menos en 3 años y medio, casi a los 7 años cumplidos de haber sido la iglesia que comenzó la gran tribulación, más o menos ya cumpliendo los 7 años, es que se va a dar la tercera guerra mundial, donde ahora sí se levantan las naciones para borrar a Israel del planeta otra vez, en su intento. Cuando estén acabando con Israel, porque la Biblia dice que matarán muchos, los van a diezmar. Esta no es la tercera guerra mundial, pero ya se está hablando de ella. Ya se le unió el Líbano, ya se le unieron los turcos, ya le están uniendo los iraquíes, ya le están uniendo varios, todos contra Israel. Y son países de plata, armados, contra un país que es chiquitico, es todo pequeñito. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis amados? Si la venida de Cristo está cerca, por muchas cosas que hemos visto, este sí que es un punto clave para entender que Cristo está cerca. De verdad que tenemos que ser serios en esto. Tenemos que ser serios. No sabemos de aquí para adelante, bueno, ya se vienen todos los efectos económicos. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, siempre me enredo entre Irán e Irak, pero en Irán me parece que está una tercera parte de todo el petróleo que tiene el mundo. Y hay un paso por donde ellos traspasan que es un canalcito chiquito, bueno, pues no así como este dedo, no, porque para ahí pasan los barcos, pero es pequeño y una de las amenazas es: cerramos ese canal, dicen los iraquíes, detenemos el petróleo y metemos al mundo en crisis. Un barril ahora está costando como 60 y pico de dólares. El barril se calcula que llegaría más o menos a $200 un barril, lo que implica que esto se vuelve un desastre económico en todo sentido. ¿Lo va a tocar a usted? Sí. Nos va a tocar como colombianos. Ya la bolsa de valores, todo eso tiene su movimiento. Debe importarnos, no tanto por lo económico, mis hermanos, no tanto por lo triste que es ver todo esto. Nos debe importar también porque ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? No voy a extenderme más, como digo, hay tantas cosas que decir de esto que no daba tiempo para ahora. Pero lo importante es que usted y yo estamos preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿O cómo es que ya estamos preparados si es que lo está? Alguien que me diga algo. ¿Nadie? ¿Nadie está preparado? Pero de todas maneras la pregunta es:
Si Cristo viniera ahora, su ropa quedaría con los zapatos ahí y bien dobladita y usted se iría. No, para ser levantados por Cristo no nos falta más conocimiento ni más profundidad. No somos levantados por saber más ni por conocer más. No somos levantados por eso. Usted es levantado porque su fe esté puesta en Jesucristo. Usted es levantado porque se afirme en Jesucristo. Yo no le voy a decir aquí que si usted no ha dado los diezmos no se los lleva a Cristo. Sí, porque esto no tiene nada que ver con otros temas. La única razón para que Cristo lo levante a usted de esta tierra es que usted haya creído en la obra de Jesucristo y permanezca todo el tiempo prendida de Él. Es la única, no le está pidiendo más. Lo demás lo hemos puesto los pastores, lo han puesto los evangelistas, los han puesto los apostolitis, le han puesto enredos a esto por toda parte. En eso quiero ser muy claro y fuerte, porque la salvación no se gana, no se merece. La salvación se regala y la regaló Jesucristo, que la pudo comprar para nosotros. Él la pagó y nosotros la recibimos. Lo que le pide al Señor a usted es que no se aparte, primero, de la fe en Jesucristo. Segundo, no mezcle la fe con las obras, porque eso fue el ataque que Dios le dio a Pablo para que atacara a los judíos, los israelíes, que se estaban convirtiendo al cristianismo y revolvían judaísmo con cristianismo. Y ese fue el ataque del apóstol Pablo. Revolvieron gracia con ley. Y dijo el Señor: no se puede echar vino viejo en odres nuevos, no se pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque los dos se van a romper. La salvación es un regalo, mi hermano. Por eso, dos cosas, por eso. Primero, es tan difícil perderla. Mire, es más difícil perder la salvación que condenarse. Es más fácil, ¿cómo lo digo? Me enredé ahí. La salvación es tan perfecta que es casi imposible perderla. Por medio, eso lo tenemos claro. Nosotros, voy a decirle esto para que lo tenga claro. Qué pena, mi hermano, que me lo estoy tomando el tiempo acá, pero esto es bien importante, porque si algo me pone a hervir la sangre es que revolvamos la gracia y la ley. Eso me pone a hervir la sangre. ¿O es falta de conocimiento o qué es? Pero yo quiero decirle, una de las razones por las cuales el mundo cristiano ha revuelto la gracia y las obras es para sembrarle terror al mundo. Al mismo pueblo de Dios lo tienen asustado. Si usted oye Bethesda, oiga los sermones de Bethesda, se la pasan mandando al infierno a todo mundo, todo el tiempo. Y eso no es verdad lo que está diciendo esta gente desde el púlpito. Porque la salvación no depende de lo que usted haga, a más de creer, primero, y segundo, permanecer fiel en su fe. Si usted a la fe en Jesucristo le pone otra cosita, no, que es que yo asisto fielmente. No, eso no tiene nada que ver con su salvación. Asista porque usted necesita crecer en la vida cristiana. Asista porque usted necesita reunirse con los cristianos. Asista porque usted tiene que aprender a vivir el cristianismo. Asista porque celebramos juntos. Pero usted no asiste para ser salvo. Usted puede estar sentado aquí todo este año sin faltar un día y irse al infierno, si es que usted no está fiel, aferrado solo a Jesucristo. Primero Jesús, nos aferramos a Él, y después las otras cosas las hacemos por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a la obediencia. Pero no es la obediencia la que te salva. Te lo digo aquí abiertamente. Un hermano me decía: pastor, ¿usted cómo se pone a una cosa de esas? En todo el mundo cristiano se va a ir al infierno, se van a ir al mundo. No. Yo no puedo asustar a la gente diciéndole que si usted hace algo malito por ahí se va para el infierno, porque eso no es bíblico. Tampoco le abro la puerta para que haga lo que le dé la gana, porque eso tampoco es bíblico. Si usted está aquí, primero es porque se reconoció pecador, porque sabía que a causa del pecado estaba separado de Dios y estaba condenado a una muerte eterna.
Porque un día el Espíritu Santo le mostró que usted necesitaba ser salvo y que Jesucristo fue el único medio que el Padre puso para ser salvo. Y usted se rindió a Él y le dijo: Señor, no puedo hacer nada por mí mismo para ser salvo. Necesito solo lo que tu Hijo ha hecho, y se apropió. A partir de ahí usted es salvo. A partir de ahí el Señor le perdonó. ¿Qué tiene que ser de ahí para adelante? ¿Por qué hacemos el llamado? ¿Por qué hacemos esta exhortación? Porque también tenemos que ir creciendo en la obediencia, no en la desobediencia. Somos llamados a crecer en la obediencia. Por eso aquí enseñamos uno de los cursos vitales, fundamentales en la vida cristiana. Nadie de ustedes debería de faltar en ese curso que llama La vida a la manera de Dios. Jesucristo, ya hecho espíritu que da vida, morando con nuestro espíritu y capacitándonos para ser obedientes. Pero es la obra de Cristo por su espíritu en nosotros, y nosotros rindiéndonos a la obra de Él. ¿Queda claro eso? Y si usted me vuelve a decir que si Cristo lo llama ahora, usted se va a quedar porque de pronto dejó los diezmos en la casa, o porque el domingo pasado no vino, o porque de pronto no hizo el ayuno de esta semana, o porque no hizo el devocional porque salió corriendo, y si usted le pone cualquiera de esas cosas, usted lo ha entendido. Venga y siéntese conmigo y le abro la palabra y le muestro que esto es un regalo de Dios, pero que usted tiene que amarlo, cuidarlo, no descuidarse. ¿En dónde está uno de los descuidos más grandes? Uno de los descuidos más grandes: que la mentira le vuelva a enredar y le nuble la mente, y termine creyendo que aparte de lo que hizo Jesús, usted tiene que hacer algo más. Ese es el peor engaño de Satanás ahora. Ese es el peor engaño de Satanás. No le digo a usted que se vaya a robar ni a matar y que no pasa nada, no señora, ni señor. No estoy diciendo eso. Si usted es un hijo de Dios, crece en obediencia. Si usted es un hijo de Dios, aprende a depender del Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, va caminando con los ojos puestos en la gloria celestial, en el encuentro con Jesucristo. ¿Amén o no amén? Todo cristiano sincero camina con los ojos puestos en Jesús. Llevo 45, voy para 46 años ya caminando con los ojos puestos en Jesús. Y esa es la fe. Reconociéndome pecador como todos ustedes, reconociéndome débil como todos ustedes, reconociéndome de la gracia que permanentemente, esa gracia eterna que Jesús causó y que permanece en la historia. Bueno, a causa de esto, antes de hablar de lo que está pasando con Israel, les voy a hablar cómo usted murió a la ley, para que se dé cuenta cómo es que a usted, siendo pecador, y a pesar que la ley permanece todavía, porque la ley no ha pasado, no fue abolida por Cristo, cómo es que la ley, estando en pie, y usted siendo un ser humano débil, imperfecto, que falla, cómo es que usted permanece salvo. Porque a través de Jesús usted murió a la ley, y la ley ya no lo puede condenar. Es que la obra del Señor es perfecta, no fue algo ahí a medias, fue perfecta. Pero digo, es más difícil condenarse que ser salvo, porque la obra de Dios es completa. Amén. Así que no le estoy diciendo váyase a pecar, haga lo que quiera, le estoy diciendo crezca como hijo de Dios en la obediencia. Los cristianos, ¿saben cómo deberíamos ser llamados? A más de cristianos, deberíamos ser llamados obedecedores. Un cristiano debería ser llamado un obedecedor, no porque la obediencia lo va a salvar, sino porque es salvo. Es obediente porque es salvo. Porque la obediencia, entre otras cosas, como Dios la exige, ningún hombre o mujer que no sea salvo la puede cumplir. Solamente los salvos tenemos esa posibilidad. ¿Estamos? Duro el regaño, y cada que usted me le ponga un travesaño en la rueda de la fe, le voy a dar su madreada. Porque vea, es que esto no es sencillo, qué pena que esto no es sencillo, esto es un tema de vida o muerte. ¿Sabe cuál es la palabra que más me golpea a mí y que me preocupa a mí como pastor frente a una congregación?
Algunos creen que si van a un ayuno religiosamente un miércoles, eso les tiene garantizada la salvación. Eso me lo dijo alguien que yo conocí, legalista más no poder. Algunos creen que si se lee la Biblia toda en el año, eso les garantiza el ir al cielo también. No le estoy diciendo que no ayunen, necesitamos ayunar. No le estoy diciendo que no lea la Biblia, necesitamos leer la Biblia porque entonces como conocemos la fe. Si usted ora todas las mañanas y se gasta 5 horas orando, entonces usted garantiza la salvación por eso. No, señor. No, señor. Que si me congrego soy salvo. No, señor. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas? Que habían revuelto la gracia y la ley, que es la parte que a mí me asusta y que yo como pastor no quiero caer en eso. Les dijo, de la gracia habéis. Y ese es un texto muy grave. Ese es un texto muy grave. En estos días yo me lo puso en el corazón y el día que me inviten a predicar a los pastores les voy a predicar de eso. Ese es el texto que tengo listo para cuando me toque predicar a los pastores, en las reuniones que hacemos. ¿Sabe qué quiere decir caer de la gracia? Que habiendo sido sacado del infierno por la fe en Jesucristo, por poner otras cosas aparte de la fe en Jesús, vuelva a terminar en el infierno. Eso quiere decir caer de la gracia. ¿Y sabe cómo se cae de la gracia? Cuando usted cree que usted es más o menos buenito, más o menos ahí, más o menos, ¿no? Que usted no peca sino una vez al día nomás. Cuando usted cree que usted no peca sino una buena, entonces usted es una maravilla, usted es buena gente. ¿Sí? No, yo hago cositas buenas. Si usted ha pecado una vez al día, ¿cuántos pecados al año tiene? Y si lleva 10, 20, 30, 40, 50 años pecando al día, ¿cuántos pecados lleva? ¿Qué merece? ¿El cielo o el infierno? Esto no se trata de mezclar ley y gracia. No lo haga. Si usted habla de obediencia, inclusive la obediencia es gracia. ¿Usted sabe que la obediencia es gracia? ¿Por qué es gracia? Dígame, de ustedes aquí, ¿quién puede agradar a Dios perfectamente? ¿Cómo exige Dios la obediencia? La obediencia que agrada a Dios tiene que ser ¿cómo? ¿De cuántos el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿De cuántos? De pronto está usted y Jesús, ¿no? Uno no sabe, de pronto usted y Jesús. Les digo esto más. Pascual, ¿usted va a estar esta semana por acá o viaja? Dije eso y me perdí la línea, me desvié para ahí y se me fue el pensamiento. Mis amados, no revuelva ley y gracia. No crea que usted es bueno y no crea que usted es tan bueno que algo tiene que hacer Dios, por lo cual tiene que darle un premio. Le iba a decir que le estaba diciendo que la obediencia es gracia, porque ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, aparte de Jesús, pudo cumplir la obediencia perfecta. Y si no, Jesús hubiera dicho, ¿qué hubiera dicho? Uy, Humberto, Jesús y ustedes son mis hijos amados, perfectos. De nadie puede decir eso aparte de Cristo. Entonces, ¿cómo es la obediencia perfecta que Dios puede hacer, que puede vivirse en usted? Hay una sola manera. Se llama Cristo en vosotros, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando usted sabe que somos así, ¿no? ¿Cómo? Pero no, escríbalos. Alma, cuerpo. ¿Cuál es la parte suya que se conecta esencialmente con el Espíritu Santo? El Espíritu. Usted nace espiritualmente es en el Espíritu, porque el espíritu humano fue contaminado con la herencia de la simiente de iniquidad. Fue el espíritu humano que quedó contaminado con la simiente
de iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Naturaleza espiritual satánica en el espíritu humano. ¿Qué vino a hacer Jesús? A romper esto y liberarlo. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan del Padre, que su espíritu esté ¿qué? Unido con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en usted? Lo que usted no puede. Entonces por eso es que Pablo dijo, todo lo puedo, inclusive que el texto en la traducción debería decir, en el original debería decir más bien acá, al traducirlo al español, todo lo puede Cristo en mí, que me fortalece. Es una obra de Cristo a través de usted por medio del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que le hago para que se dé cuenta lo malitos que estamos como humanos. ¿Quién de ustedes puede producir algo divino? La Biblia dice que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 7 virtudes características del carácter divino. Ahora, ahí dice, el fruto de Edwin el que está acá adelante, el fruto de Edwin es. ¿Dice así? O póngale su nombre, el fruto mío es. Cuando usted diga el fruto mío es, diga odios, pleitos, celos, contiendas, herejías, disensiones, hechicerías, borracheras, diga eso. Así está en Gálatas, ¿no? Mas el fruto mío, como humano, imperfecto y que todavía me dejó llevar de la piedra, celos, pleitos, disensiones, herejías, hechicerías, adulterio, fornicación, ya no tiene que estar entre nosotros, pero cuando usted diga el fruto del Espíritu, ¿es de quién? Del Espíritu. ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través suyo. Y cuando Dios obra a través de usted, entonces Dios hace su voluntad perfecta. Y Dios produce lo que le agrada a Él, que usted no puede producirlo. Entonces la obediencia, ¿es un esfuerzo mío o es un acto de gracia de Dios? La obediencia es un acto de gracia. La salvación es por gracia y la obediencia es por gracia. ¿Estamos o no? Aquí ya muchos saben de lo que estamos hablando porque la gran mayoría han recibido el estudio ya. Por eso el apóstol Pablo, bueno, ¿el apóstol Pablo era buen cristiano o era más o menos? ¿Cómo era Pablo como cristiano? Ahí lo vieron jugando sapo en alguna parte, ¿sí? Lo vieron saliendo para de la caderona, ¿sí? No, Pablo era radical, hermano. Podemos decirlo así, Pablo era una cuchilla, era recuchilla en su forma de ser. Él era estricto en todo. Cuando fue fariseo, ¿cómo fue? Ahí más o menos se llevaba por los cachos a más de un poco. ¿Sí o no? Bueno, yo no tenía cachos en el tiempo, sí tenía cachos, allá no. Se llevaba por los cachos a un poco, ¿sí o no? Decía, los superé a muchos de mis mayores en el tema del judaísmo. Era pero perfeccionista más no poder. Entonces era un buen cristiano o no cuando se convirtió. ¿Sí o no? ¿Cuáles fueron las 2 preguntas que hizo Pablo cuando se convirtió? La primera es, ¿quién eres, Señor? Sabiendo que Jesús era el Salvador, ¿ya lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Que son las 2 partes de la misma, las 2 caras de la misma moneda, llamada cristianismo. Salvación y señorío. Son las 2 caras de la misma moneda. Entonces Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y ya Jesús le habló. Y luego le hizo la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El hombre fue al grano. Yo estoy aquí es para servirte. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo, como buen religioso, como le pasa a muchos cristianos legalistas, empezó a querer vivir la vida cristiana como un legalista, para darse cuenta que él no podía agradar a Dios. Y es cuando usted lo ve en Romanos 7:24, lanzando el grito de angustia más terrible que puede lanzar un buen cristiano.
Ese es el grito de angustia que puede lanzar un auténtico cristiano. Quiero agradar a Dios, me metí en la ruta de agradar a Dios y cada vez que intento más fracaso y fallo y me sacan la piedra cada rato y yo quiero como acabar hasta con el nido de la perra y se me atraviesa el gato y lo cojo y lo mando para el techo y yo... Y Pablo era así, era jodidísimo. Pobre gato, no tenía gatos porque ya están en el techo. Y estaba tan desesperado de no poder agradar a Dios que ¿sabe qué dijo? ¿Qué dice en el 7:24? Él dijo de él mismo, dijo, soy un miserable. Si vamos a donde un cristiano moderno le dice, no, Pablito, no te llames así, no te llames así. Pablito, usted es muy duro con usted, hola Pablito, ¿no? Tenga misericordia, Pablito. Mire, la psicología dice, seguro, ahí me lo cogen. Si usted escucha a Sigmund Freud, usted es así porque es que su deseo sexual lo tiene así, que decía Sigmund Freud, no todo era sexual. Y la psicología le dice, no, ámese un poquito, no se llame tan malo, usted no es tan malo, Pablo. Hable de usted bien, que no salgan de su boca cosas que no debe porque usted se ata. Entonces es miserable porque se está atando. No, Pablo no estaba atando, se estaba declarando lo que él era delante de Dios. Antes era desatando, le cuento. Cuando reconoció delante de Dios que era un miserable, se estaba desatando, porque en ese momento dijo, por más que intento, ¿qué pasa? No puedo. Y entonces dijo de sí mismo, soy un... ¿Qué quiere decir miserable? Insignificante, digno de conmiseración, ese pobre desgraciado que se está arrastrando como una vil cucaracha. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso cuando yo le digo, cuando me dicen por ahí, cuando Dios me ha dado de las tantas bendiciones, llegan y me dicen, pastor, es que usted se lo merece, y le digo yo, que yo me lo merezco. Yo merezco el infierno. Yo de tener los pies calientes ya, si de mí dependiera. Y mi esposa me regaña, no diga eso de usted, no diga eso. O sea, gracias a Dios que ella me ve buena gente por lo menos, pues. Gracias a Dios. Dios no me ve tan así, pero ya sí, gracias al Señor por su misericordia. Y entonces Pablo luego completó su grito de angustia. ¿Cómo fue su grito de angustia? Coloquen el texto, por favor, Romanos 7:24, ya estoy terminando con el capítulo. Primero se llama a sí mismo gusano arrastrado en el piso, miserable, no merece sino ser aplastado por Dios. Y luego lanzó la otra, hay una petición, una pregunta: ¿quién? ¿Quién? Entonces se vino pan del pastor y le dijo: pastor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe qué le hemos dicho los pastores a la gente? Ore más. Y le hemos dicho a la gente: asista más. ¿Y qué le hemos dicho a la gente? De más ofrendas, de diezmos, de todo, que no se le pase nada. Si fue al supermercado y lo que valía 15 le costó 10, de diezmo de los 5,000 pesos que se ahorró. Eso lo enseña, ¿no? Él hizo una pregunta. Note usted cómo es la pregunta. Él preguntó ¿qué? ¿O preguntó quién? Cuando usted pregunta qué, ¿a qué se refiere? A una cosa. Y el problema para la desobediencia humana no es una cosa. Mejor, la solución al problema de la desobediencia humana no es una cosa. La solución es un quién. Y cuando se dice de quién, se habla de qué o de quién. De persona. Entonces, nosotros al problema de la desobediencia humana, a la pregunta, porque ¿quién no ha hecho esa pregunta? ¿Sí o no? Si usted es sincero en su fe, si usted ha sido un cristiano de esos que se entregó con alma, capa y sombrero, usted en algún momento tuvo que haber dicho: y soy un miserable, ¿verdad? Porque por más que le hago, por ninguna parte.
Si usted ha sido sincero, tiene que haber dicho eso en algún momento de su vida. Que por eso es que decimos, nosotros no estamos mandando a la gente a que crea y viva como quiera. No, porque si usted cree de que fue pecador, es porque usted quiere apartarse del pecado y porque usted quiere avanzar en la obediencia. Pero entonces la respuesta a la pregunta de quién no fue un qué, sino un quién. Y entonces vamos al 25. ¿Cuál es la respuesta en el 25? Ahora, ¿le da gracias a quién? Al Padre, a Dios Padre. ¿Y le da gracias por quién? Por Jesucristo. Y este Jesucristo, además de ser nuestro Salvador, es Señor nuestro. La respuesta a la petición de Pablo no fue ayune más, no fue lea más la Biblia, no fue asusta más a una iglesia, no fue dé más diezmos. La respuesta que Pablo encontró fue Jesucristo es la respuesta. Pero ya no era Cristo en la cruz, que ahí es donde muchos se equivocan con este versículo. No es gracias a Dios por Jesucristo en la cruz. No, ya Cristo había muerto, sepultado, resucitado y levantado a la gloria celestial. Ahora es Cristo en vosotros. Eso fue lo que Pablo entendió. Entonces la vida cristiana en su doctrina fundamental se divide en dos partes esenciales. Aquí le estoy dando un resumen. Mire, comencé con una cosa y mire ya dónde vamos, Padre Celestial. La vida cristiana se divide en dos partes esenciales según la doctrina. Para ser sacado del infierno, para ser libre de las maldiciones, para ser libre del poder del pecado en usted, para ser perdonado de todos sus pecados, es usted en Cristo. Usted todo lo recibe porque el Padre lo puso a usted en Cristo. ¿Cómo así que me puso en Cristo? Porque el Padre envió a Jesucristo para ser su representante. Y cuando Él es su representante, usted está incluido en Él. Es decir, que lo que haga Jesús lo hace a nombre de ¿quién? ¿A nombre de quién? O mejor, ¿a favor de quién? A favor suyo. Es decir, Dios le dio un poder a Jesús para que lo represente a usted, para pelear ante el diablo, pero para que lo represente ante el Padre Celestial. Entonces, la primera parte es yo en Cristo. Entonces diga, mi hermano, la primera parte de mi fe cristiana es yo en Cristo. La segunda parte, después de que usted ya reconoce a Jesús como Salvador, después de que ya es justificado íntegramente de todo pecado delante del Señor por la obra de Jesucristo, ahora lo primero que sucede gracias a la obra de Jesús es una palabra hermosa y que mi hermano John James la repite con frecuencia, y es la reconciliación. El primer resultado de la obra de Cristo en favor suyo delante de Dios es la reconciliación, porque había un pleito entre el ser humano y Dios, había separación. El pecado había creado distancia, estaba el hombre condenado, pero ahora a través de la obra de Cristo, Cristo básicamente nos pone a nosotros como delante del Padre. Y entonces el Padre declara que usted es perdonado de todo pecado, el Padre lo declara que usted es libre de toda maldición, el Padre lo declara que usted es libre del poder del pecado en usted, y ahora usted se presenta en reconciliación. Por eso a los cristianos nos entregó el mensaje de la reconciliación, así lo dice la Escritura. Pero yendo un poquito más allá, después de que ya usted reconciliado con Dios, le estudian todo el curso en una sola predicación. Este curso se demora 7 meses y ustedes, después de que ya está reconciliado con el Padre, ¿sabe qué hace el Padre? Dice, pero este no era mi plan. O mejor, mi plan sí era, este no era mi objetivo, esta no era mi meta. Mi meta no era reconciliarlo conmigo, no. Cuando Adán y Eva no habían pecado, Dios tenía un objetivo. Cuando Adán y Eva todavía no habían pecado,
creados perfectos delante de Dios, Dios tiene un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? No, tienen que volver a recibir el curso los que ya lo hicieron. La idea no. No es una idea. Cristo en mí no es una idea, es una realidad espiritual. Sigan hablando así, cositas para yo les corrigiendo, ¿vale? Y aquí me tienen hasta dentro de 8 días, ¿o yo? Sigan diciendo cositas así, que aquí me tienen hasta dentro de 8 días aclarándoles todo esto. ¿Sabe qué planeaba Dios? ¿Por qué lo creó a usted espíritu, alma y cuerpo? Porque la relación que tenía Dios y Adán y Eva en el huerto del Edén antes de que pecaran era la relación de creador con creación. Pero el plan de Dios iba más allá, que esa creación, que es un acto de generosidad inmensa del Padre, que ese creado llegara a ser su hijo. Usted creado y hecho hijo de Dios. Entonces, ya como hijo de Dios, ¿cómo es que usted llega a ser hijo de Dios? Otra vez, porque su Espíritu y el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se unen. Y ese es el nuevo nacimiento. Entonces ahora Cristo ya no está en la cruz. Ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó, ya anduvo 40 días en esta tierra y ya fue levantado al cielo. Amén. Pero ahora, ¿dónde mora? De acuerdo a la palabra. Yo lo digo de esta manera: mi espíritu mora con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora con mi espíritu. Por eso es que soy un hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios por nada más que la obra de Cristo y el sello de propiedad que Dios me dio, se llama el Espíritu Santo. No soy más hijo de Dios por ningún otro motivo. Entonces, ¿dónde está la gracia? Pablo, cuando dijo que gracias doy a Dios por Jesucristo, ya no estaba pensando en la cruz. Tan así que él mismo es el que nos dice por ahí en Hebreos: ya dejen ese tema de la cruz, ya dejen el tema del pecado, ya. Ustedes que ya son hijos de Dios, sálganse de ese círculo vicioso que se vuelve, que todo el mundo el pecado y todo. No, ahora dice, ahora avancen en la vida cristiana para que lleguen a ser hombres y mujeres maduros en la fe. Entonces ya mis pecados fueron resueltos, yo no ando pensando en mis pecados ni nada. No, ya está resuelto y por alguna razón fallo, ¿qué hago? Me apropio de la gracia. Y la gracia no es que Cristo vuelva a morir por mí, no es que me eche un poquito de sangre como hace, me curo con la sangre de Cristo, no. La gracia, ¿cuál es? Que la obra de Jesús, la sangre de Cristo está delante del Padre las 24/7 por la eternidad. Y cada vez que yo necesito de esa gracia, esa misericordia, me acerco y le digo: Señor, he cometido un pecado, te pido por esa obra de Cristo que está delante de ti que me perdones. ¿Me hago entender o no? La obra de Cristo permanece en la historia. Murió hace casi 2000 años, aunque vamos en el 2023, pero hace casi 2000 años. El conteo está mal en la historia, está perdido. No hemos llegado a los 2000 años todavía según la cronología bíblica. Y durante todo este tiempo, esa sangre delante del Padre está clamando por usted y por mí. Por eso dice el apóstol Juan: hijitos, no pequéis. Ese es el ideal de Dios para nosotros. Pero si pecáis, es que hay una posibilidad. ¿Será que hay posibilidad o no? Dice, pero si pecáis, ¿qué pasa? Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Usted saca del tarrito sangre y me curo con la sangre de Cristo para que me borre los pecados? ¿De ese tarrito invisible que cargan algunos, que no sé dónde lo sacaron? No, usted no se cubre con la sangre de Cristo. Usted dice: la sangre de Cristo está delante de ti, Padre, y es por esa sangre delante de ti que yo pido que me perdones. Y usted es perdonado permanentemente. ¿Cómo la ven? Entonces la vida cristiana es de gracia. Salvo por gracia y obediencia por gracia. Dios haciendo en mí lo que yo no puedo a través de Jesucristo. La salvación por gracia es Cristo haciendo por usted lo que usted no podía porque estaba muerto espiritualmente.
Y entonces tuvo que venir Cristo a hacer lo que usted no podía, porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Pero ahora, como hijo de Dios, va a la otra parte de la gracia. Usted no puede agradar a Dios como Dios quiere, y usted no puede producir la vida santa y perfecta que Dios quiere, ni usted puede producir los frutos del Espíritu. Usted no los produce, son del Espíritu, son divinos, son perfectos, pero el Espíritu Santo sí los reproduce a través de usted. Entonces, aunque usted haya nacido con esa forma de ser esas personas rencorosas, llenas de piedra, llenas de rabia, y el que me la hace me las paga, y yo le digo, ¿cuántos pares son? 3. Y no tengo los pelos en la lengua para cantar la tabla al que sea, ¿sí? Aunque usted haya nacido así, y el que me la hace me la paga, cuando usted ya es cristiano y se enfrenta a algo, usted dice, uy, no, ya como cristiano yo no debo de odiar de esa manera, Señor, pero tengo una piedra. Y vuelve y le dice, Señor, necesito tanto, pero donde se me atraviese lo quiebro. Pero un día usted le dice, Señor, yo no voy a ser capaz de producir el perdón acá en mi corazón para esa persona. Yo no voy a ser capaz nunca de amarlo o de amarle. Pero tu espíritu mora con mi espíritu. Y tu espíritu tiene un fruto que yo no tengo. Y usted se humilla y le dice, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ama a través de mí. Y usted le dice, Espíritu Santo, perdona a través de mí. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Además de dar el querer como el hacer, lo capacita. Bueno, le da el hacer, que es la capacitación. Amén. Entonces, esa persona que no podía, que cada que veía decía, Señor, bueno, yo voy a arreglar con una persona, yo te pido que le des mucha vida, pero donde yo no lo vuelva a ver, ¿sí? Dale mucha vida, pero que yo no me lo vuelva a encontrar, ¿no? Entonces ya no, ya usted el día que se le encuentra, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo digo porque es que ya lo hemos vivido en muchos cuadros acá dentro de usted. Sin usted entender otra cosa que la obra de Cristo por medio de su Espíritu, usted va a sentir acá compasión y usted va a sentir misericordia. ¿Y sabe qué? Usted no va a sentir ganas de quebrarlo. Usted va y le pide la plata a los de la moto que se la devuelvan. Va y le dice a los de la moto que entrégueme la platica que yo le había dado porque ya no. ¿Sí? Y usted es capaz de acercarse y decirle, ¿sabe? Yo no podía perdonarlo a usted, no soy de ese tipo de persona, pero Cristo en mí es el que me capacita para lo que yo no puedo. Así que te perdono. Y no solamente te perdono, si en algo puedo servirte, estoy para servirte. ¿Me hago entender, hermanos? Después de esta breve explicación, llamo a Pascual, ya tocó quedar. Después de esta breve explicación, vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Está usted preparado? ¿O me dice que espere 8 días para poder venir al culto otra vez para completar? Vamos a decir, Señor, yo me sentía casi listo, ¿no? Pero me falta un culto en mi cuenta. No. En el momento en que usted se humilló a Jesucristo y le dijo, tú eres mi única salvación, Dios sabe qué hizo, lo anotó ¿dónde? En el libro de la vida. Le entregó el tiquete del viaje a la vida eterna con Él. ¿Amén o no amén? Pero si usted va a durar, ¿cuántas horas vamos a durar más o menos? ¿Cuántas horas? Ojalá Cristo venga ahora a las 5 de la tarde. No, después de que nos comamos la torta de Juan Pablo. Oiga, otra cosa que tiene que tener mucho cuidado, hermanos, es con el tema del celular, ¿oyó? Me preocupa que varios se van a quedar a causa del celular, porque cuando vayan rumbo al cielo se van a acordar que se les quedó el celular.
Y le van a decir a Dios, ay no, espera que me quedó el celular y se van a devolver. O se les quedó el celular o el cargador. Y no van a ir al cielo que porque el cargador se les quedó. Mis amados, cuando usted alguien le pregunte, ¿por qué es que usted está preparado? Porque Cristo me preparó. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Yo no es que sea azaroso, no. Póngale cuidado a lo que está diciendo la palabra del Señor. En los planes del Señor, a través de la obra de Jesús, ¿cómo iba a ser usted delante de Él? Por eso es que usted pudo ser reconciliado. ¿Usted va a ser reconciliado? ¿Usted va a ser reconciliado? No me diga que amén. Ya estoy reconciliado con el Padre por Jesucristo. He ahí el problema. Vuelvo y comienzo. Oye, así deben de las predicaciones, ¿sí o no? Uno hacer preguntas y usted responde y las equivocaciones que diga uno puede corregirlas de una vez por ahí derecho. Uno debería hacer eso, ¿verdad? Cualquier cosa rara que diga, no coger y ahí dale machete a todo eso y mochar lo que no es. Ay, mis amados, dice ahí, según nos escogió, eso fue allá en la eternidad, que no sabemos cuándo, antes de la fundación del mundo. Sí sabemos que fue antes de la fundación del mundo. Desde ya nos tenían preparados para que a través de Jesús fuéramos santos y sin mancha. ¿Ya Jesús hizo su obra? ¿Sí? ¿Sí? Voy a ser respetuoso de lo que voy a decir, pero lo voy a decir con mucha claridad. Yo soy un convencido que una predicación que no sé, que me parece que está muy desviada de la predicación que dice que nosotros tenemos que llegar a ser sin mancha y sin arruga. Yo le digo cómo está el pueblo cristiano y usted me va a decir que estamos más arrugados que una pasa. ¿Cómo está el pueblo cristiano humanamente hablando? Más arrugado que una pasa. Estamos llenos de religiones, sectas y herejías. Los unos no se juntan con los otros. Cada quien pelea por lo suyo. Los unos se vuelven multimillonarios, los otros cristianos aguantando hambre, unos llenos de plata. Y esto está hecho una loquera. Tenemos ahora pastores homosexuales y tenemos pastoras lesbianas. No en la alianza, ¿no? Pero en el mundo los hay. De los movimientos cristianos más antiguos en los Estados Unidos, como decir el movimiento bautista, por decir algo. No los bautistas, ¿no? No los bautistas, pero para tener una idea, de los más tradicionales, ya aceptó tener parejas homosexuales como pastores. Pastores homosexuales con su marido y mujeres lesbianas con su mujer, pastoreando iglesias en este momento en el mundo. ¿Usted cree que cómo estamos? ¿Usted sabe cuánto nos volveríamos a demorar si nos ponemos a que la iglesia sea sin mancha y sin arruga? Nomás con usted, dígame, ¿le han quitado las arrugas del mal genio? ¿Le han quitado las arrugas de que la lengua se le suelta muy fácil y murmura con mucha facilidad? ¿Se le ha quitado la arruga del egocentrismo? Hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Pero usted no va a ser sin mancha y sin arruga. Usted ya es santo y sin mancha delante del Señor. Conserve la obra de Jesús en usted. Y cuando pasara eso, mire lo que dice el versículo 5, Sofi. Versículo 5.
Es decir, Él nos predestinó en amor, como comenzó diciendo que nos había predestinado antes. Entonces nos predestinó en amor. ¿Para qué? Dios no lo predestinó a usted para que esté en la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana Taller de Vida. O bueno, puede que sí, como está orando Felipe ahora, que estamos plantados donde Dios nos quiso plantar. Pero es que delante de Dios eso no tiene nombres. Delante de Dios hay un solo nombre: la Iglesia de Jesucristo. Hay un solo nombre: la Iglesia de Jesucristo. Y todo el que esté en Cristo y se haya aferrado a la gracia en Cristo, ya fue adoptado hijo de Dios. Usted no va a ser un hijo de Dios, o va a esperar llegar al cielo para ser hijo de Dios. Ya eso va a ser. Bueno, el último versículo, y vuelvo y hago la pregunta, a ver si vuelvo y arranco. Juan 1:12, ¿qué dice? Texto de evangelización, Juan 1:12. A los suyos vino el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron y se humillaron delante de él, ¿qué pasa? Uy, usted todavía está en Efesios. Juan 1:12 ya. ¿Les dio qué? El derecho, el privilegio, el poder, el posicionamiento de ser ¿qué? Ya es un hecho. Usted no va a ser hijo de Dios, usted ya es hijo de Dios. Entonces, cuando usted se mira al espejo y diga: si depende de mí, miserable de mí, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, tanto en la cruz como en mí, porque la obra completa de la gracia permite que si Cristo nos llama ahora, todos vamos a dejar la ropita sobre el asiento, sobre los zapatos bien acomodadita, y nos vamos para el cielo. Nos colocamos en pie, mis hermanos. ¿Y sabe por qué podemos estar dando todo ese testimonio hoy en día? Porque un día Abraham le creyó, porque un día nació Isaac, porque un día nació Jacob, y porque un día nació el pueblo de Israel, y porque un día, el día señalado por Dios, de una humilde mujer llamada María, que estaba esperando al Salvador, se dispuso para que el Padre engendrara en ella al Salvador, Jesús el Cristo. Así que le agradecemos a Dios por Israel, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por el pueblo de Israel, por María y por su Espíritu Santo con nosotros ahora. Y cuando oramos le decimos: Señor, Dios de la historia, el Dios eterno que le dio origen al tiempo, el Dios que un día, como registra la Escritura, intervino en la línea de la eternidad, y entonces surgió ese principio, ese momento puntual cuando tú creaste los cielos y la tierra, Señor, y todo con un diseño perfecto. Crear al ser humano y colocarlo aquí, y nos creaste de una manera específica para que llegáramos a ser tus hijos, para que nuestro espíritu se una con tu espíritu, y de esa manera tener esta comunión perfecta. Cristo en mí, yo en Cristo, Cristo en mí, y yo y Cristo en el Padre. Unidad perfecta. Y queremos en esta hora, Señor, agradecidos por tu gracia y tu misericordia, agradecidos por tu perfecto amor, Señor. Este día, bendito Dios, levantar delante de ti a esta nación de Israel. Todos los seres humanos estábamos en tu mente cuando nos creaste, pero tú estableciste una línea generacional para traer la salvación al mundo. Nos dice tu palabra que tú no quieres que ninguno se pierda,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es tu deseo, pero en la voluntad del hombre no está el mismo deseo. Por eso hemos tenido un mundo dividido. Por eso hemos tenido un mundo, Señor, no solamente contrapuesto en temas políticos y territoriales, sino que antes de eso, un tema espiritual, Señor. La luz atacada por las tinieblas, pero la luz siempre resplandeciendo, imponiéndose, porque tú eres la luz, Señor. Y lo que viene de ti es eterno. Lo que viene de ti, Señor, lo que tú has establecido para la eternidad, no cambiará. Y tú estableciste a tu pueblo Israel para la eternidad. Y los mantendrás hasta el último día de vida sobre esta tierra. Y has prometido, Señor, que ese Israel que se rendirá a ti allá en esa gran tribulación, cuando estén viviendo y reconozcan que el anticristo no era el Mesías que ellos esperaban o que ellos rechazaron, sino que reconozcan que Jesucristo era el verdadero Mesías. Y ese Israel será salvo también, creyendo por gracia, pero pagando con sufrimiento tristemente, pero serán salvos. Oramos, bendito Señor, como dice tu palabra. Las intenciones, los planes del ser humano son muchos, pero es tu propósito el que se cumple. Es tu propósito el que está establecido, y tú, bendito Señor, no permitirás que tus planes caigan al suelo sin haberse cumplido, Señor. La palabra que ha salido de tu boca no vuelve a ti vacía, sino que va y hace aquello para lo cual fue enviada. Bendito eres, Señor. Así confiamos, bendito Señor, que en medio de toda esta crisis tan severa que hay ahora, en la que levantamos a tu pueblo Israel preferiblemente, pero también donde reconocemos el dolor humano de los palestinos, reconocemos el dolor humano de todo aquel inocente que no está metido en esta pelea directamente y que paga los platos rotos a veces de las decisiones de los gobernantes, Señor. Pedimos, bendito Señor, que en tu gracia y tu misericordia, Señor, obre de manera especial en este conflicto tan tremendo, Señor. Pero bendito Dios, ya tú habías advertido hacia dónde iría la raza humana apartada de ti. Ya tú habías advertido, Señor, cómo serían los últimos tiempos de una humanidad separada de ti, Señor. Tú ya habías advertido que inclusive tu pueblo y tu iglesia, cómo serían los tiempos para nosotros a causa de una humanidad apartada de ti. Todas las amenazas que hay, no solamente hacia un pueblo de Israel, todas las amenazas que hay desde la ONU misma hacia la iglesia tuya, Señor. Ahora la misma ONU se levanta, Señor, para que ya se haga una persecución abierta contra las iglesias. Han declarado que toda congregación que no esté de acuerdo con las doctrinas de la ONU van a ser perseguidas, porque quieren que todo esto de la identidad de género se meta obligadamente en toda la cultura. Señor, pero tú eres el Rey de la Gloria. Y tú dijiste en tu palabra algo demasiadamente importante para esta situación. Todo esto os lo he dicho para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Y nosotros, no solo por eso, Señor, sino por tu amor en nuestra vida hemos creído. Y ahora que conocemos el texto bíblico y sabemos cómo estaba dicho por ti, hacia dónde iría el ser humano, cuánto más no creerte, Señor. Y nuestra confianza está en que todo aquel que permanezca firme hasta el final, este será salvo. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, Señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que nos aferramos no solamente a la obra de Cristo en la cruz, pero la obra de Cristo en nosotros ahora, para que Él con su fortaleza nos mantenga en pie. Cristo en mí, haciendo lo que es agradable al Padre. Cristo en mí. Dígalo, mi hermano, eso es un texto bíblico de Hebreos 13:21. Cristo en mí, haciendo lo que le agrada al Padre, fortaleciéndome, dándome el querer, pero también la capacidad para el hacer,
por medio del Espíritu Santo. Señor, gracias. Asimismo, tu fortaleza en estas mujeres, en estos varones, en esos bebés, Señor. Hay mucho dolor ahora mismo, Señor. Y en muchos, tristemente, el dolor alimenta el odio, alimenta las raíces de amargura. Y se empecinan más en seguir causando más dolor. Señor, pero que tú fortalezcas a los tuyos, Señor. A los que se han humillado delante de ti, para que venga lo que venga, tanto los israelitas como la iglesia permanezca firme, Señor, ante tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dios les bendice, mis amados hermanos. Espero que esta luz les haya ayudado para que vayamos a